lo que pensé para la charla. Yo vengo trabajando, por ahí como comentaba Luis, soy docente, investigador y estoy en un proyecto de extensión de esta facultad, que estamos trabajando fundamentalmente con población adolescente en lo que es promoción de salud. Entonces, en base a eso, me parecía por ahí para compartir con ustedes, en la presentación lo organicé como en 4 ejes. Supongo que los últimos van a ser los más interesantes, así que trataré de dedicarle más tiempo a eso. Por un lado, poder fundamentar un poco, bueno, desde dónde les voy a contar lo que estamos haciendo. Por otro lado, cómo lo articulamos, porque esto inicialmente surgió como un trabajo de investigación, y de ahí lo que actualmente estamos haciendo más fundamentado en la parte de extensión. Veo que a veces se habla de investigación, la extensión, y a veces parecen como, bueno, de hecho son 2 oficinas separadas en la facultad, pero bueno, a ver qué cosas se pueden articular si es que es viable. Y el último punto, que es, me parece más complejo, le puse el nombre de perspectivas, que es con qué cosas nos imaginamos que podemos seguir avanzando, pero fundamentalmente ahí querer, mi idea por ahí compartir con ustedes las dificultades con las que nos encontramos, que son un montón. Porque si no, a veces muchas de las cosas que les cuente por ahí, ojalá suenen lindas, interesantes, pero no es sencillo y hay como bastantes dificultades. Bueno, por un lado, con respecto a lo que tiene que ver la adolescencia, ¿por qué vamos a hablar de eso? Bueno, porque es el tema con el cual yo estoy trabajando y la motivación inicial, creo que se ligaron un poco de cuestiones por ahí personales y el interés o la necesidad que muchas veces se habla, bueno, población infantil y adolescentes, ¿no?, como elementos claves para poder pensar en el desarrollo de cualquier comunidad. Puntualmente lo que nos encontramos es que en Argentina la franja etaria con la que nosotros trabajamos, que es de 15 a 18 años, son aproximadamente, según los datos, ¿qué tal? Es difícil también conseguir información, los últimos datos oficiales son del censo anterior, 2010, y planteaba que alrededor del 7% de la población argentina está en esa franja etaria, de 15 a 18 años. O sea, estamos hablando de casi 3 millones de personas, de adolescentes. Muchos lo definen, no solamente acá, sino a nivel latinoamericano, fundamentalmente, como un grupo vulnerable, desde el punto de vista que muchas veces la mirada de los adolescentes está puesta en función de las problemáticas que pueden traer, ¿no? Los adolescentes que consumen, los adolescentes violentos. Entonces, bueno, como que es un grupo etario al que se le presta atención, pero muchas veces desde una mirada un tanto preocupante, sin saber muy bien qué hacer con esta población. Y lo que sí se señala es la importancia de poder trabajar en el bienestar adolescente como una clave para el desarrollo. Lo que nos quedamos un poco rengo, ¿no?, es decir, bueno, sí, muy lindo pensar en el bienestar, ahora, ¿cómo se piensa, cómo se construye eso? Dentro de lo que son las definiciones o los abordajes en materia de adolescencia, hay mucho escrito, y ahí hice un recorte de algunas de las definiciones en las cuales hay mayor nivel de concordancia. Muchos lo definen como una etapa de intensos cambios, y ya lo habrán visto, lo habrán vivido. Cambios a nivel físico, psicológico y social, donde hay, según desde donde uno se posicione, va a prestar un poco más de atención a uno de estos posibles cambios, pero todos los autores, o la mayoría, concuerdan en que es un momento vital de suma importancia, porque según cómo se transite esa etapa evolutiva, se van a sentar las bases para lo que es la vida adulta. Entonces, en función de eso, bueno, vamos a poder pensar en personas con más características y con más potencial de salud, o personas que por ahí puedan presentar mayores niveles de vulnerabilidad. Desde la Organización Mundial de la Salud, yo creo que ahí no se lee nada, ¿no? Más o menos. No sé si le podemos ajustar un poco más. Bueno, este es un modelo, lo llaman modelo ecológico, que está presentado por la Organización Mundial de la Salud hace un poquitos años, y plantea que para abordar la temática adolescente lo organiza en distintos niveles, ¿sí? Desde un nivel individual hasta un nivel macroeconómico. Obviamente uno tiene que tener todo esto en mente a la hora de trabajar con adolescentes, pero lo que uno puede hacer, se va a contar algunos de los que están presentados como colores. ¿Con qué tienen que ver estos niveles? Bueno, por un lado, para trabajar a nivel individual, por supuesto, es el sujeto en
en sí, el sujeto, qué edad, qué género. Ahora, de ahí uno puede ir subiendo y por supuesto nos vamos a encontrar con cuestiones por ahí más estructurales, ¿sí? Con respecto, que eso cambia mucho de país en país. Bueno, ¿cuál es el orden legal que hay con respecto, por ejemplo, a esta población? Vieron que en Argentina se discutió y se sigue discutiendo el tema de, bueno, cuándo los adolescentes, a los 16 años se puede votar. Se puede votar a los 14, se puede votar a los 21, a partir de qué edad. El tema de la responsabilidad, la imputabilidad, son todos elementos sociales, ¿sí? Que uno, o nosotros por lo menos, uno puede decir, bueno, yo soy psicólogo, trabajo en los aspectos psicosociales del adolescente. Ahora, dejar de lado todos estos elementos hacen a la mirada que uno puede tener como profesional o que, en términos generales, ¿no? la comunidad donde uno está o el mismo adolescente puede tener como profesional. Y lo que vemos que esto ya excede a la adolescencia, sino que es más bien propio de la psicología, como que históricamente vemos que hay dos modelos. Un modelo más centrado en la patología, en los déficits, que creo que este ha prevalecido bastante en la adolescencia. O sea, si uno revisa hasta no hace mucho tiempo, la mayoría de las lecturas, de la bibliografía sobre el tema, era claramente una mirada del adolescente como algo así como un bicho raro, ¿no? Una etapa crítica, patológica, donde estemos preparados porque ahí se van a venir todos los quilombos posibles. Y bueno, en el mejor de los casos se pasa esa etapa y uno empieza a tornarse un poquito más normal o más saludable. Se le discute mucho ese modelo porque en realidad la adolescencia claramente, yo les decía hace un rato, es una etapa de cambios, pero no necesariamente es una etapa patológica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos que podemos ver o podemos encontrar en los adolescentes no necesariamente ligados a la patología? Y ahí es donde, bueno, aparecen los desafíos, ¿no? Por supuesto, esto no exime el hecho de prestar atención cuando en un grupo adolescente uno puede encontrar cierto malestar. Eso aparece, ¿no? Lo vemos cotidianamente. El tema es más allá de eso, si tenemos herramientas, ¿sí? Desde las distintas profesiones para poder aportar algo en relación a un desarrollo un poco más saludable. Nosotros, desde el modelo que trabajamos, claramente nos posicionamos ahí, en lo que está a la derecha, y tiene que ver con lo que se ha llamado, según distintos autores, distintos modelos, algunos lo presentan como el modelo salogénico, ya desde la década del 80. Más recientemente, por ahí tiene, creo que un poco más de visibilidad o de marketing o de prensa, lo que se llama psicología positiva, pero en realidad son modelos que lo que intentan hacer es poner un poco más el énfasis en, bueno, los aspectos saludables que puede tener una persona, un grupo, una comunidad, una institución, para fundamentalmente poder promocionar a partir de ahí los lineamientos que hacen un desarrollo un poco más completo. ¿Han escuchado algo de estos modelos? Sí, algo sí. Algo sí, conocen. El tema es exponerlo. ¿Es qué? Es decirlo, digo. Agarramos más fineza. Sí, a ver. Mi lectura, mi opinión, hasta hace no mucho tiempo, a mí me pasaba por ahí cuando escuchaba charlas afines a estos temas. Creo que por ahí no es muy difícil poder seguir lo que estoy diciendo y decir, sí, claro, es importante promocionar aspectos saludables. Yo con lo que me encontré con un déficit importante, le voy a decir, bueno, ¿y cómo se hace? ¿O qué es lo que se puede hacer? ¿O quién nos muestra no el cómo de lo que se enuncia? O sea, por ahí muchas veces se habla de los objetivos a donde queremos llegar, pero no tanto describir el cómo se alcanza eso. Sí, esto creo que ya es bastante evidente a esta altura, que poder trabajar específicamente o pensar en una adolescencia saludable no alcanza con identificar, conocer o hacer algo con los factores de riesgo. ¿Sí? Esto se desprende un poco de, yo recién les comentaba el modelo salogénico, algunos de los pilares tenían que ver con identificar factores de riesgo y factores protectores. El concepto de resiliencia creo que lo han escuchado, leído. Bueno. Los pilares de la resiliencia. Claro. El tema es cómo poder hacer para efectivamente poder promocionar un desarrollo saludable. ¿Sí? Todos queremos una vida, proyectos más ligados a la salud, pero cómo poder alcanzarlo. Con lo que nos encontramos cuando uno empieza a revisar específicamente, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en el campo aplicado? Aparecen intervenciones, o sea, no es que no se haga nada, se han hecho muchas cosas, pero la mayoría
son intervenciones que están fundamentalmente orientadas a lo que tiene que ver con la prevención y de conductas específicas. Y muchas de ellas más orientadas al plano individual. Si acá la mayoría son de psicología, ¿qué es lo que compartirán? Pues la representación más generalizada, ¿no? Uno se recibe de psicólogo y muchas veces termina trabajando en un consultorio privado, suele ser, y en atención individual. O sea, si hay alguien que tiene un malestar, pensemos en un adolescente. Un adolescente con problemas, alguna mente brillante lo lleva a un psicólogo. Está bien, no está mal, o sea, si hay un profesional que lo pueda ayudar. El tema es cómo por ahí poder complementar ese paradigma para poder hacer intervenciones más eficaces. ¿En qué sentido? Que no sean uno a uno, sino poder trabajar en dispositivos grupales y no necesariamente cuando, en el mejor de los casos, identificamos un problema. O sea, un problema, ¿cuál podría ser un problema para la adolescencia hoy, acá en el Plata? Consumo. Consumo, ¿sí? Hay muchos escritos sobre eso, se identifica la población problemática y trabajando bien uno puede decir, bueno, ¿qué se hace con esta población para poder reducir o minimizar esos riesgos? Sí, son intervenciones que son muy importantes, pero, a ver, seguimos dejando de lado aquellos aspectos que podrían hacer que otros adolescentes no necesariamente caigan en el grupo problemático. Entonces, parte del desafío es poder pensar, bueno, ¿qué hacer para, en realidad, tratar de evitar que se llegue a esas situaciones cuando ya son tarde, ¿no? Cuando ya hay que intervenir desde la intervención propiamente dicha. En estos casos, entonces, el desafío, y esto ya no tanto a nivel de autores, sino para organismos internacionales, vienen señalando desde hace tiempo esto, la necesidad de pensar en modelos operadores y empiezan a jugar un poco con lo que tiene que ver con modalidades transversales. O sea, poder identificar principios genéricos que ya no sean trabajar una conducta específica, sino cuáles son los elementos que acompañan a cualquier desarrollo. ¿Sí? Y tratar de poder sentarnos en eso para brindar más herramientas, ¿sí? Que no sean de poder tener mayor flexibilidad para poder abordarlos, y eso va a constituir como un pilar para desarrollar la salud. Así fue como ya hace 7 años, partiendo de esta temática, surgió la idea, la posibilidad, el interés de conformar un proyecto de investigación que le dio lugar a lo que fue un proyecto de tesis doctoral. En ese momento armé el diseño de la investigación del proyecto con la docente Clara Castaneda, que es profesora de la facultad, y junto con ella armamos lo que fue esto, el diseño de una intervención que le pusimos el nombre de EPIPS, Programa de Intervención Psicosocial para Adolescentes. Dentro de los objetivos, o sea, para poder definir qué es lo que íbamos a hacer, ¿alguno hace investigación de acá? ¿Nadie? Sí. ¿Quién? ¿Vos haces investigación? ¿Estás en un grupo? Sí, Ángel Martínez y Cachara. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿O han cursado alguna materia afín a la investigación? Vieron que para investigar no hay que ser un fuera de... No hay nada raro, lo que hay que hacer es poder definir un tema, que el tema sea original, que sea relevante, y seguir ciertos pasos para que eso que uno hace después lo pueda compartir y lo pueda replicar. En nuestro caso lo que hicimos, el objetivo macro tenía que ver con poder diseñar una propuesta de intervención que tenía que ser original, poder aplicarla y evaluar, esa era la pata más fuerte y más dudosa, o más importante del proyecto, que era ver, bueno, aplicando esta propuesta de intervención, ¿con qué nos encontramos? La hipótesis que nosotros teníamos es que íbamos a encontrar cambios, obviamente, en los ejes con los que nosotros trabajábamos, ¿sí? Y para hacer eso a nivel metodológico, diseñamos una propuesta que tiene que ver desde el punto de vista del diseño, una propuesta cuasi experimental con grupo control. ¿Qué significaba? Lo que armamos, que ahora les voy a contar qué fue, era una propuesta para intervenir con adolescentes en dispositivos grupales. Entonces conformábamos un grupo y lo que teníamos que hacer era, más allá de llevar adelante esa propuesta, ver si eso producía o no producía cambios. ¿Cómo hacíamos? Evaluamos a los participantes al inicio de la propuesta y los evaluamos al final. Y a su vez hacíamos evaluaciones de seguimiento a los 3 y a los 6 meses. Lo que encontramos fueron resultados positivos, o sea que en los ejes que nosotros trabajamos había variaciones que tenían que ver con un mejor bienestar. Ahora,
parte de la definición que yo les di al principio, que es la adolescencia como una etapa de cambios, uno también podría imaginarse, bueno, uno podría encontrarse con adolescentes que cambien, que mejoren, pero ¿por qué atribuir eso a nuestra intervención? Digo, capaz que propio del desarrollo evolutivo pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y el adolescente mejora simplemente por crecer. Ella es clave, por la que recién la propuesta. Entonces lo que hacemos para poder despejar estas cuestiones era trabajar con un grupo control. O sea, así como conformamos un grupo de adolescentes con los que íbamos a ir haciendo todo este seguimiento exhaustivo con respecto a la intervención y a las evaluaciones, paralelamente íbamos tomando adolescentes que tengan la misma edad, del mismo género, que compartan variables generales, por ejemplo, que formen parte de la misma institución, y al mismo tiempo evaluarlos. ¿Y con qué nos encontramos? Afortunadamente para nosotros y para los que formaron parte del taller, que los que trabajaban con esta propuesta, al finalizar la intervención y a los 3 y a los 6 meses, tenían cambios positivos, que esos cambios eran más elevados que los que no formaban parte de la propuesta. O sea, ya no era simplemente que, bueno, mejoraron porque sí, porque crecen, porque son adolescentes, sino que podíamos hacernos un poquito más cargo de esos cambios, ¿no? Como que tenían que ver con la intervención. La primera parte que tenía que ver con esto del diseño fue lo que nos llevó un tiempo considerable porque yo les conté hace un rato, bueno, parte del recorrido, de la revisión de la literatura, con qué nos encontramos, pero más allá que eso, que fue un pilar fundamental, el gran desafío, y más para lugares como este, ¿no? Mar del Plata, bueno, ¿qué sabemos de nuestros adolescentes? O sea, a veces leíamos, pero la mayoría de lo que uno leía venía de otro lugar. O sea, podíamos leer, tener acceso a literatura de Estados Unidos, mucho de España, algo de Latinoamérica, pero de Argentina y de Mar del Plata, publicado, escrito, había, pero poco. Entonces, en función de eso, lo que hicimos fue eso formó parte de un proyecto previo de investigación. Hicimos un relevamiento en el cual, bueno, nos acercamos y contamos con datos de aproximadamente 800 adolescentes que formaban parte de escuelas públicas de la ciudad, siempre con esa franja etaria, entre 15 y 18 años. Y específicamente intentamos indagar, por medio de cuestionarios, conocer un poco más de la experiencia de ellos, o sea, de qué se trataba para ellos ser adolescentes, qué elementos, ¿sí?, eran los que ellos consideraban más relevantes, y prestamos fundamental atención a alguna serie de variables que son las que después les voy a comentar. En ese momento teníamos menos recursos o menos ideas o menos tiempos, entonces bueno, fue estos protocolos, los analizamos. Ya después en la etapa posterior sí pudimos complementar todas las evaluaciones que hacíamos con filmaciones, o sea, tenemos el registro audiovisual de todos los que pasaron por la intervención, pero en esa primera etapa de relevamiento de datos no. Pero me vino muy bien que UNICEF hace un mes, 2 meses, publicó un video sobre de qué se trata la adolescencia y creo que en parte reflejaba lo que nosotros encontramos. Así que les quiero mostrar. Ser adolescente es una experiencia linda porque o sea, no se puede ser adolescente para toda la vida. Sentirse rechazado, pero la energía que tenemos los adolescentes, la forma de expresarnos que tenemos, no logra igualarse a ninguna otra. Disfrutar mucho, disfruto todo el tiempo. Es un lío y es ser un lío. Es también una etapa de crecimiento tan confusa en la cual cometés tantos errores que no te das cuenta cómo eso puede ser una etapa de crecimiento y que lo ves finalmente en retrospectiva. Es terminar una etapa de niño y empezar a pensar como adulto, pero también puede ser que te vuelvas como más tonto. Ser adolescente es ser un problema, pero disfrutar. Vas viendo de que estás creciendo, te estás poniendo bien, o a veces te estás poniendo peor, un poco gordito o algo así, pero es una etapa para el cambio. Ser adolescente es ser cuestionado por la sociedad, por un montón de estigmatizaciones, estereotipos y cosas que se dicen sobre los jóvenes, y los jóvenes cuestionamos a la sociedad que nos cuestiona. Para mí ser adolescente es algo muy complicado. Me parece que el adolescente es una fuente muy importante de ideas, ¿no? Creo que el adolescente lo que hace es conocer y a partir de ese conocimiento que absorbe, generar ideas nuevas. Bueno, me pareció una síntesis
bastante interesante eso, ¿no? De un paneo de cómo ellos mismos, qué es lo que nosotros buscamos, más allá de lo que nosotros como profesionales, ¿no? Como gente que quiere estudiar un fenómeno, en este caso la adolescencia, qué es lo que los mismos adolescentes nos dicen. Y en parte de ese reglamento nos encontramos al día de hoy, ¿no? Trabajando con estos grupos, miradas, opiniones muy distintas a esas, lo cual por ahí nos gusta porque ya no es ese viejo enfoque donde la adolescencia pura y exclusivamente va a ser el foco de problemas o la patología, sino les pasan cosas como nos pasan a todos, por ahí sí con un nivel de intensidad o de cambios un poco más importante. Pero bueno, a partir de ahí, ¿qué herramientas, qué cosas podemos ofrecer nosotros para tratar de acompañarlos a tener mejores herramientas para la vida adulta? Y fue que a partir de ahí, en parte del diseño de esta propuesta, tratamos de definir lo que consensuamos en 4, que llamamos principios guías, principios genéricos que acompañan al desarrollo en realidad de cualquier persona. Pero que nos resultaba fundamental poder ver cómo aplicarlos en esta población. ¿En qué consisten estos principios? El primero tiene que ver con el afrontamiento. Por lo que les comentaba hoy de la definición, en esta etapa de intensos cambios a nivel psicológico, biológico, sociales, si algo caracteriza a la adolescencia son las modificaciones permanentes con las que se encuentra, con uno mismo y con el entorno. Entonces nos parecía que era fundamental poder trabajar esto, que es un concepto que bastante desarrollado en la psicología, que es el del afrontamiento. Bueno, ¿qué hacemos cualquiera de nosotros cuando nos encontramos con una situación novedosa, una situación de cambio, ¿sí? Una situación que nos genera incertidumbre? Todos naturalmente ante una situación de estas características algo hacemos, ponemos en marcha, ¿sí? Ciertos recursos. Lo que sí nos encontramos con que hay algunos recursos que nos resultan, ¿sí? Más efectivos para poder reducir esa tensión, ¿sí? Más allá del resultado inmediato. Hay veces que, según la situación con la que nos enfrentemos, algunas respuestas van a estar más orientadas a hacer algo con la situación en sí, otras va a ser alejarnos. O sea, dentro de ese pool, de ese abanico enorme de modalidades de qué hacer ante algo, nos parecía importante poder trabajar junto con los adolescentes, que ellos empiecen a identificar lo que naturalmente vienen diciendo de alguna u otra manera. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que ellos tienen? Poder conocerlas y poder acompañarlos a que puedan dar distintas alternativas. Esto, a diferencia de los programas que yo les comentaba al principio, no es un programa en el cual uno desarrolla una clase teórica y le vamos a enseñar a qué tienen que hacer para, no sé, dejar de consumir. O les vamos a enseñar cómo hacer para tener más estrategias de afrontamiento. El desafío que nosotros nos proponíamos era cómo seleccionar y trabajar con estos 4 ejes, ¿sí? Que son transversales, que nos acompañan en todo el desarrollo, y cómo acercarlos, aproximarlos a la experiencia de cada uno para que ellos puedan apropiarse de eso y ver qué hacen con estos distintos elementos. El segundo de estos principios tenía que ver con la regulación emocional. Emociones todos tenemos, ¿sí? Lo que no siempre nos pasa es que las podemos identificar, o a veces mucho más difícil si las identifico es qué hago con esa emoción. A veces las emociones nos inundan, a veces podemos tener cierto tipo de dominio. Y fundamentalmente, bueno, en la adolescencia hay toda una ebullición y las variaciones, ¿no? Las mismas emociones. Uno no va a hablar de psicopatología porque un adolescente el mismo día experimente diferencias emocionales, ¿sí? Propio de la adolescencia. El tema, bueno, qué nivel de conocimiento ellos pueden tener con respecto a lo que les pasa y qué hacer con respecto a eso. Nos parecía que otro bloque importante, otro principio, otra guía para nosotros para trabajar con ellos tenía que ver con la comunicación y las habilidades sociales. O sea, qué herramientas ponen en juego cuando se comunican con otra persona, porque en función de eso tiene un impacto en el otro y en uno mismo. Y el último bloque con el que de alguna forma englobamos y relacionamos todo lo anterior tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, ¿sí? Propio de la adolescencia, transitándola con ciertos parámetros saludables, es poder definir un guión propio, ¿sí? Un proyecto personal, y poder trabajar en función de poder alcanzarlo. Eso es lo que queríamos ver con este último bloque, para ver en qué medida ellos podían ser los protagonistas de su propia vida. O sea, en esta tensión entre, bueno, la dependencia de un otro, sea un adulto, sea quien sea, a poder empezar a identificar un proyecto de vida más personal. A partir de ahí definimos, ¿sí? Establecimos cuáles iban a ser
las condiciones de aplicación de esta propuesta. Y esto fue todo la cocina, ¿no? La previa a poder implementar lo que llevó, y de hecho al día de hoy la seguimos corrigiendo, ¿sí? O sea, se diseñó una propuesta, se implementó, se hicieron ajustes, se corrigió, bueno, y así la fuimos y la intentamos mejorar. ¿Qué fue lo que definimos? Una propuesta que sea grupal. Hoy les comentaba, ¿no? Intervenciones individuales no es que no resulten, pero bueno, implican un costo mucho más alto, ¿sí? Uno a uno. Ahora, también es cierto que una misma propuesta no tiene el mismo nivel de alcance o de impacto si uno intenta trabajar con grupos pequeños que con grupos masivos. ¿Sí? No es una charla donde se transmite un contenido, una información, donde por ahí sí, si el público son 100, 200, 500 personas, no sé si valería tanto con un grupo menor. Acá como queríamos poder conocer la experiencia de los adolescentes y que ellos encuentren en el grupo un espacio de confianza donde puedan hablar de ellos mismos, nos pareció, y no fue que se nos ocurrió a nosotros, hay mucho escrito al respecto, grupos pequeños son los que permiten como un equilibrio, ¿no? Por eso pusimos entre 6 y 8 participantes, entre lo que tiene que ver la cohesión, o sea, que puedan participar, que puedan relacionarse y vincularse unos con otros, pero que también permita cierto cambio, ¿sí? Cierta movilidad. Por eso definimos un grupo de entre 6 y 8 adolescentes, ¿sí? Por grupo como participantes, y siempre bajo la coordinación de dos en principio profesionales, que en su momento, lo que trabajamos desde el inicio del proyecto, el proyecto lo habíamos llamado Claudia y yo, y Aiza Galarza, que deben conocer de Instrumentos UNE y Historia, ella también por ahí estuvo formando parte de las primeras aplicaciones. Esto era cuando todo esto formaba parte de la propuesta de investigación en donde diseñábamos esto y queríamos ver con qué nos encontramos como respuesta por parte de los adolescentes. Un tema que para nosotros fue central, lo sigue siendo y trae muchas dificultades, es el famoso tema de la participación voluntaria. ¿En qué espacio creen que esto es más factible poder aplicar? Una propuesta así, grupal, para trabajar con adolescentes. En escuelas, ¿no? Es como el terreno. De paso era un poco libre, ¿no? ¿Cómo? Sapo de la materia, digo, tener un ratito. Bueno, claro, ahí es una de las cuestiones con las que nos encontramos. En la escuela uno lo pensamos de esta manera, instituciones, ¿sí? Que existen, que los chicos están obligados a ir, que están tantas horas de sus vidas ahí adentro, ¿por qué no ofrecer desde ahí un espacio en que se pueda convocar para que participen de esta experiencia? Y ahí nos encontramos con una serie de dificultades. Bueno, queremos que sea voluntario, ¿por qué? Porque uno de los motores era la participación espontánea, o sea, las ganas, la motivación que ellos puedan tener. Ahora, cualquier pibe, ¿no? Si va a la escuela de 8 menos 20 a la 1 y alguien le dice, bueno, ¿querés venir a un taller a las 5 de la tarde? No siempre es tan fácil convocarlos. Algunos por ahí nos sugerían, bueno, ya está, hablamos con tal docente, en vez de que vengan a clase, que vayan al taller. Ahí nos encontramos con esto que vos decís, bueno, no todos los que venían, por ahí necesariamente era porque tenían ganas, sino para zafar de la materia. Entonces, bueno, ahí tenemos que buscar un delicado equilibrio que al día de hoy nos sigue costando bastante, pero logramos conformar grupos de adolescentes que participaban voluntariamente. Obviamente esto fue todo un proceso, yo les decía hoy, en 2010 a 2015 se desarrolló este proyecto. Al principio nos costaba muchísimo, ¿no? Ir a la escuela, no nos conocían, convocar adolescentes para que pongan horas de su tiempo, ¿sí? En una propuesta que había que ver cómo nos resultaba. Después, por suerte, los que participaban iban como contagiando a otros y ya lo que era la convocatoria no era tan difícil. Sí, es verdad que nos sigue costando el día de hoy la permanencia, ¿no? O sea, logramos convocar y armar grupos, pero bueno, después les contaré algunas de las dificultades. Y elementos centrales que teníamos que tener en cuenta, y bueno, que eso lo cumplimos, fue contar con el consentimiento informado, ¿no? Tratarse de menores de los padres, y el asentimiento de los propios adolescentes. Dentro de la dinámica, o sea, de qué es lo que hacíamos con los adolescentes, a lo largo de esas 10 semanas, ¿sí? Que eran 10 encuentros, no sé si lo dije recién, estaba escrito ahí, de 2 horas de duración cada uno, lo que hacíamos era trabajar en función de estos ejes, ¿sí? Los 4 principios que nosotros habíamos establecido, los trabajamos en 4 módulos por separado, o sea, cada módulo correspondía a uno de esos principios.
Entonces teníamos la semana 1 que era la presentación, la semana 10 que era el cierre, y en las 8 del medio era la semana 2 y 3, el módulo 1, ¿se acuerdan cuál era? El afrontamiento, ¿sí? El 4 y 5, en cuanto al 4 y 5 era el módulo 2 era el de las emociones, después el de la comunicación y por último el de la autonomía. ¿Cómo trabajamos con esos principios? Bueno, por un lado, nosotros teníamos establecidas una serie de actividades para trabajar con los adolescentes. Entonces definimos por un lado una guía, que era la guía para los coordinadores, donde nosotros teníamos, bueno, de una forma más sistematizada qué es lo que tenemos que hacer, en qué momento, qué actividad, con qué consigna, con qué objetivo. Y por el otro lado habíamos diseñado un material para los adolescentes que tomó finalmente la forma de un cuadernillo dividido en estos 4 módulos. Entonces cuando estábamos con el grupo les entregábamos el módulo y ahí lo que encontraban era con ciertos contenidos que funcionaban y nos ayudaban a trabajar una parte más bien psicoeducativa, o sea, poder presentarles algunos de estos conceptos y poder favorecer que las temáticas no, que los objetivos que nosotros queríamos alcanzar pudieran ser trabajados a partir de las temáticas y de las experiencias de sus vivencias propias. O sea, íbamos a un grupo, al otro día trabajamos con otro grupo, los contenidos en sí eran radicalmente distintos. ¿Por qué? Porque los adolescentes presentaban experiencias distintas. Pero sí por ahí el paraguas, o sea, el marco que nos guiaba en cada uno de los encuentros tenía que ver con estos ejes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con las emociones en un grupo y en otro? Según quién formaba parte del dispositivo, iba a cambiar, pero nosotros los íbamos apuntalando en función de, bueno, cuáles eran los temas que queríamos abordar. Agregamos, esto fue posterior, guías de automonitoreo, ¿no? Como para tener un feedback de cómo se iban sintiendo ellos, no solo con los contenidos, sino en relación a sus pares, en relación a los coordinadores, en relación a las actividades. Y por supuesto en cada uno de los encuentros, algo que atravesaba el encuentro tenía que ver con la reflexión grupal, o sea, más allá de las actividades definidas por nosotros, ¿sí? Y complementadas por ellos, lo que dejamos al final de cada uno de los encuentros era el cierre donde podíamos articular un poco los contenidos trabajados. Acá son 2 diapos donde está muy, quizás demasiado resumido, todo el programa. O sea, acá no se llega a ver. Está enumerado del 1 al 5, en la otra va a seguir del 6 al 10. Son cada uno de los encuentros, los módulos, las actividades que se hacían y las tareas entre encuentros que definimos. El primero, de presentación, pero a partir del segundo y hasta el noveno, por eso están de a 2 y con colores, el color acá no se ve muy bien, naranja acompañaba al módulo de afrontamiento, entonces se dividían esos 2 encuentros. ¿Sí? De qué se trata afrontar situaciones difíciles, nuevas sobrecambios, cómo afronto mis experiencias, y para cada uno había una serie de actividades que íbamos trabajando con el grupo y tareas interencuentro. O sea, cuando finalizaba el encuentro les dábamos el material, o sea, un módulo que diseñamos, y en ese módulo tenían actividades para hacer, en algunos casos eran de forma individual, en otros casos era de forma grupal. Entonces por ahí, para comentar algunas, no sé si quieren, no tenemos más, pero a modo de ejemplo, en el encuentro 5 estamos trabajando el bloque de las emociones. Durante todo ese encuentro, ¿qué hacemos? Actividades. Autorregistro para la identificación de emociones. Eso tiene que ver con una actividad de la semana anterior. O sea, se retomaba eso, un registro personal de emociones, para poder conectarnos con la experiencia que cada uno de ellos tenía con respecto a ese tema. Y después en el desarrollo del encuentro trabajaban con un cuento, ¿sí? En su momento habíamos trabajado con una fábula de un autor, no nos había convencido mucho, y hace unos años ya la modificamos por un cuento, un relato que, nada, lo pensamos nosotros, en donde poníamos distintos personajes, cada uno aludía a una emoción en particular, y ver ellos que lo puedan leer en grupo y a partir de ahí identificar una serie de elementos propios del texto, ¿sí? Vinculándolos con su experiencia. Eso es lo que trabajamos en el encuentro. Y les damos como consigna para el próximo encuentro una actividad, la denominamos nosotros conociéndonos en espejo, que es parecida o tiene algo que ver, basamos en El amigo invisible. ¿Han jugado alguna vez a la famosa? ¿Qué hacíamos? Hacíamos dentro del grupo, ¿sí? Hagamos de cuenta que eran 8 los que participaban de ese grupo, un sorteo, cada uno le tocaba, ¿sí? Un amigo invisible.
una de las cuestiones que teníamos que garantizar junto con ellos era, bueno, que permanezca en anonimato quién era el amigo de quién, ¿sí? Para que funcione la actividad. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? En el transcurso de esa semana, pensando en el amigo invisible, es decir, mi amigo invisible, por sorteo, me tocó Jorge, yo lo que tenía que hacer en el transcurso de la semana, completar una grilla que le dábamos nosotros en relación a determinadas características. ¿Cómo creo yo que es Jorge? Entonces, Jorge es muy extrovertido, muy introvertido, características personales, ¿no? Lo cual nos llevaba a, bueno, poder conocer al otro y poder definirlo de alguna forma. En el próximo encuentro, ¿sí? Estamos en el encuentro donde tendríamos que trabajar el bloque de la comunicación. ¿Cómo inicia el encuentro? Inicia retomando esa actividad que le habíamos dado la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos en el pizarrón una gran grilla donde poníamos los nombres de cada uno de los integrantes y cada uno iba diciendo las características con las que describió a su amigo invisible. Entonces, no sé, yo decía, es una persona muy extrovertida. Entonces, el resto escuchaba eso, lo íbamos completando y tratamos de ver quién podía identificarse con esos descriptores. ¿Con qué nos encontramos? Con que a medida que se iban agregando más y más características, algunos muy fácilmente se identificaban. Ah, claro, una persona introvertida, que tiene ciertas dificultades para esto, que se caracteriza por tal otra cosa, soy yo. O sea, a veces había una sincronía, ¿sí?, muy importante donde uno podía identificarse con la descripción del otro. A veces no, y eso nos daba por letra para trabajar en este encuentro que queríamos hablar de la comunicación. O sea, cómo la comunicación, un axioma clásico, no es solamente, ¿no? Es imposible no comunicarse. Entonces, ¿qué es lo que le transmito a los demás? ¿Cuánto de lo que me define a mí el otro lo ve? ¿Cuánto de lo que yo creo que el otro piensa de mí tiene que ver conmigo? Entonces, bueno, de todo ese rompecabezas empezamos a meternos con conceptos, con contenidos, con elementos que hacen a las herramientas que ellos tienen para conocerse a sí mismos, para conocer a los demás, para poder comunicarse. Eso nos daba para trabajar el lenguaje verbal, no verbal. Bueno, y esa era, muy reducidamente lo estoy diciendo, la dinámica con la que trabajamos en cada uno, sin hacer referencia a eso, a cada uno de estos encuentros. Todas las actividades, todas las tareas, todo eso fueron parte de la primera etapa con la cual íbamos, bueno, pensando y repensando y después evaluando junto con los adolescentes, bueno, qué nivel de impacto tenían en ellos y a ver si servía, para qué servía. Y creo que un elemento que para los adolescentes era de gran utilidad era que todo esto que les estoy comentando lo complementamos con un cuadernillo que es el que les dábamos semana a semana con el cual lo trabajábamos. Y ese cuadernillo, como todo lo que les estoy diciendo, fue sufriendo cambios. Me acuerdo en el primer año teníamos claro los contenidos que los habíamos diseñado nosotros y era una versión austera y casera donde en hoja Word habíamos encontrado algunas caritas creo que de Word, de emoticones, entonces bueno, para hacerlo un poco más amigable, ya hace unos años sumamos al equipo una diseñadora y la diseñadora hizo lo suyo, lo cual por ahí en términos de llegada a los chicos notamos como un alcance muy distinto. De hecho, en su momento también era fotocopia de blanco y negro, ahora bueno, nos permitimos darle, acá lo tenemos, ¿no? En nuestra versión. Acá tengo algunos diapos. Son estos recortes, ¿no? Donde está organizado cada uno de los módulos, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con viñetas, las viñetas nosotros definíamos qué es lo que queremos trabajar con esta viñeta. ¿Sí? Si estamos hablando del módulo 1 que tenía que ver con el afrontamiento. Entonces, en función de eso, pensamos disparadores para que eso es lo que iban a trabajar junto con nosotros, ¿no? En grupos, ahí dentro del encuentro, dentro del taller, para poder ver, bueno, cómo repercutían ellos y qué encontraban a partir de ahí. Aquí hay algunas fotos de algunos participantes del tema de las caras tapadas, bueno, para preservar los que estábamos descubiertos. Yo más joven, estaba Elsa en ese grupo, y Nico era un participante del taller, está descubierto porque dio su ok para estar. Él de hecho ahora se sumó y está formando parte de los que coordina grupos en otras escuelas. O sea, en su momento él fue un participante, un adolescente que formó parte y ahora se sumó al equipo. Bueno, estos son algunos recortes del módulo 2, tiene que ver con emociones, ya está el cuento que les contaba hoy.
algunas de las actividades. Aquella actividad, no sé si les llega a ver, tiene que ver con el registro de emociones, ¿no? Donde hay una grilla donde ellos de semana a semana tienen que prestar atención a qué cosas son las que por ahí consideran ellos que impactaron en su emocionalidad y ver cuánto les afecta, por qué les afecta, cómo les afecta. El módulo 3 tiene que ver con la comunicación. Acá hay un recorte. Cuando hablamos de comunicación tratamos de orientarlos a poder revisar distintos estilos comunicativos, ¿no? Y qué implicancias tiene un estilo pasivo, un estilo agresivo, un estilo asertivo. Entonces, bueno, eso lo vamos bajando con ejemplos y complementándolo con los aportes a la experiencia de ellos. Acá, bueno, una dinámica en uno de los colegios. Y el último módulo es el que les comentaba de qué se trata ser adolescente, que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, poder definir un guión personal. Bueno, se ven cuestiones relacionadas con la autoeficacia. Reelaboramos porque hemos partido de una idea inicial hace unos años, después lo fuimos, creo, mejorando. Un relato, ¿no? Como que acompañe el cierre y lo dejamos abierto para que ellos puedan ir completando. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Lo llamamos reflexionando sobre mi vida. O sea, ¿cómo sigue el camino de cada uno de ellos? Eso es lo que trabajamos específicamente en cada uno de los encuentros y este corresponde al anteúltimo. ¿Sí? Después nos queda el último encuentro, que es el de cierre, donde integramos lo trabajado y lo que intentamos hacer es que hagan una propuesta original que dé cuenta de su vivencia propia en el grupo. Y acá, bueno, en un año se habían definido los participantes del grupo armar un afiche, un collage, que eso ahora también lo fuimos ampliando dando o intentando acompañarlos para otro tipo de herramientas donde puedan plasmar su experiencia con respecto a esta propuesta. Ahora, esto hasta acá formó parte de lo que les decía, esta primera etapa, mucho más relacionada con lo que era una propuesta de investigación, donde más allá de hacer esto, evaluar los resultados, que los resultados fueron buenos, ¿sí? En términos de los cambios que encontraron los adolescentes y que nosotros pudimos de algún modo documentar. Y eso nos permitió pero para poder complementar esa etapa en la cual estábamos como más atados a estas cuestiones que les contaba, ¿no? Lo metodológico de, bueno, cómo hacer para poder dar cuenta de cambios al inicio, al finalizar, qué pasa si en un grupo, nos pasó uno de los primeros años, una interrupción de la actividad escolar, ¿sí? En una escuela, bueno, se suspendieron las clases. Obviamente eso afectaba la continuidad del taller, por lo tanto obviamente seguimos en contacto con los chicos, de hecho retomamos en el otro cuatrimestre, pero todo ese bache impidió que podamos tomarlo para poder dar cuenta efectivamente de los resultados que nosotros queríamos notificar. O sea, ese grupo fue una linda experiencia, pero en términos de la investigación no pudimos decir, en ese grupo notamos también ciertos cambios, porque no cumplió las pautas con las que nosotros queríamos trabajar. Entonces, por ahí un poco más aliviados cuando ya los resultados los teníamos, le dimos forma a la propuesta a lo que hoy por hoy está en marcha, que es un proyecto de extensión que está radicado acá en la facultad. El proyecto arrancó en el 2014, al momento hoy somos 13 los participantes, hay docentes, hay estudiantes, la gran parte son de psicología, ahora sí, son todos de psicología. Uno que no es de psicología se metió, yo empecé a estudiar psicología, así que somos todos psicólogos o futuros psicólogos. Y dentro de el recorrido que venimos a hacer en la extensión, cuando arrancamos en el 2014 lo presentamos, ¿alguno sí está en proyectos de extensión? ¿No conoce la dinámica? ¿Cómo estás? ¿Alguien más? No. Hay una secretaría, hay convocatorias, hay proyectos que están funcionando. Por lo general se suelen incorporar a estudiantes. Y hay como distintas instancias o distintas convocatorias. Esto en realidad son cuestiones por ahí más institucionales, formales, pero que a veces ayudan o dificultan. Ayudar, por ejemplo, en el sentido de la posibilidad de acceder a subsidios. ¿Sí? Hay veces que hay algo de plata para poder mover estos proyectos y a veces digo dificultan porque son muchas cuestiones administrativas y burocráticas que a veces atentan contra el desarrollo del proyecto. Nosotros desde el 2014 el proyecto está funcionando como un proyecto de esta facultad. Desde el año anterior, paralelamente, o sea, además de ser un proyecto de la facultad de extensión, está anclado en el rectorado. O sea, es un proyecto que depende en parte del rectorado, o sea, la parte de extensión de la universidad. Y puntualmente este año
estamos también radicados como un proyecto que forma parte de los programas, ¿cómo es la sigla? Secretaría de Políticas Universitarias. Sí, hay un programa que se llama Voluntariado. Bueno, nos presentamos el año anterior, nos fue bien y este año lo estamos radicando también ahí. ¿Dónde trabajamos? Bueno, a lo largo de estos años trabajamos en distintas instituciones, fueron casi totalmente educativas, por esto que comentábamos hace un rato, ¿no? La accesibilidad y la disponibilidad, o sea, son lugares donde están los adolescentes, muchas veces está la necesidad institucional de qué se hace con los chicos, entonces bueno, sí, suelen ser bienvenidas las propuestas, aunque después, bueno, por ahí cuesta un poco poder sostenerlas e implementarlas. Y en este momento, ya desde el año anterior, estamos básicamente radicados en lo que tiene que ver con la zona puerto. Se generaron hace no muchos años lo que se llaman centros de extensión universitarias, que se desprenden de rectorado, de lo que tiene que ver con la Secretaría de Extensión. Y bueno, hay un centro que está radicado en la zona puerto y desde ahí se articula con instituciones del barrio. Nosotros a partir de ese centro de extensión nos pusimos en contacto con distintas escuelas, con un programa en guión el año anterior para ofrecer esta propuesta y llevarla este año. Eso es lo que queríamos hacer y eso es lo que en parte estamos haciendo. ¿Sí? Digo, en parte porque son muchas las dificultades. De hecho, el programa en guión sufrió un vaciamiento de respaldo político y económico importante, se quedó sin adolescentes, entonces por ahí los que están sumamente... Les resulta muy difícil poder organizar y sostener un espacio de encuentro. O sea, por ahí van un rato a la mañana, un rato a la tarde, un rato a la noche, y esto que en principio se presentó como una propuesta que requiere cierta estructuración, ¿no? En el sentido de que son 10 encuentros consecutivos de 2 horas, en un espacio como ese, este año no lo pudimos, con la coordinadora de ya lo hablamos varias veces, pero no hubo forma de poder articularlo. Y con respecto a las escuelas, estamos trabajando hoy por hoy en una escuela que es la 206. La idea de trabajar con otra, pero también estas cuestiones institucionales. El año anterior nos pidieron, fuimos, firmaron los avales, y este año cuando arrancamos, cuestiones de no, que la inspectora, que en realidad, que las aulas, que esto, que lo otro, así que bueno, los recorridos institucionales, yo por lo menos trabajando acá, una vez se dice, todas las cuestiones que hay administrativas, bueno, son propias de las instituciones, ¿no? También están en los colegios secundarios. Sí, siempre trabajamos en escuelas públicas. Y dentro de lo que es el proyecto de extensión, algunas modificaciones que hicimos a la propuesta original de investigación. Claramente, por un lado, o sea, como los proyectos suelen tener una duración de 1 año, ¿qué es lo que hicimos? Lo dividimos en los 2 cuatrimestres, entonces la idea es en el primer cuatrimestre poder aplicar esta propuesta, que es la que les comenté recién, el PIPS, el programa de intervención, y una vez que están conformados los distintos grupos, ¿sí? Trabajamos con un grupo, con otro grupo, con otro grupo, la idea, que el año anterior lo podemos articular de la mejor manera, era poder juntar a esos distintos adolescentes y que ellos, según la comunidad en que estén trabajando, por ejemplo, en este caso en una escuela, puedan pensar y diseñar una propuesta que le dé cierta visibilidad al trabajo que ellos hicieron en relación a alguno de los ejes o de los contenidos con los que trabajamos en el programa. Entonces, no sé, en una escuela en su momento habían definido poder hacer, aprovechando que a fin de año había una muestra de arte, bueno, poder trabajar con parte de los miembros del equipo de extensión que por ahí tenían más herramientas desde el punto de vista artístico, entonces bueno, fue acompañarlos para que puedan hacer una muestra, dibujar, pintar, hacer una canción, ponerle una letra y compartirla con el resto de los miembros de la escuela. El otro año en otra escuela lo que se hizo fue organizar una kermés para fin de año en la cual cada uno de los juegos o de las postas de la kermés tenía algún componente claramente orientado a la promoción de salud. Entonces, bueno, se convocó en el patio de la escuela a todos los alumnos y docentes de la escuela, no fueron todos, hay mucha gente, y eso le dio cierta visibilidad al proyecto y le dio la posibilidad de poder transferir un poco los contenidos que los adolescentes habían visto a sus compañeros. De hecho, hicieron un mural, ¿sí? que quedó también en la escuela. Así que esos fueron básicamente la forma que le encontramos para que reúna los requisitos, ¿sí? Se ajuste a lo que por ahí desde Secretaría como la Extensión se pide para un proyecto y poder seguir sosteniendo la línea de intervención. Dentro de esto, uno de los... Cuando pensamos en líneas futuras, bueno, ahí nos encontramos con
muchas cuestiones. Por un lado, intentamos darle no solo continuidad, sino poder fortalecer el proyecto de extensión. Y fortalecerlo, pues lo pensaba en dos niveles. Por un lado, nosotros internamente como grupo, creo, acá de hecho hay algunos integrantes, funcionamos bien como equipo, pero a veces lo que más nos está costando es que yo, inocentemente, antes pensaba que por ahí era lo más fácil, es encontrar el dónde llevar adelante la propuesta. O sea, en un primer reglamento, cuando hay que presentar, sí, a ver, con qué colegio o con qué institución o con qué grupo podemos trabajar, sobran propuestas, demandas, nos interesa acá, todas las escuelas quieren propuestas parecidas ser, ¿no? Donde se haga algo con los adolescentes. Ahora, lo complejo después es poder sistematizarlo, porque llegado el momento nos encontramos sistemáticamente en escuelas del puerto, escuelas del norte, escuelas del centro, que no hay aulas, que los docentes o los directivos para ir después son un poco reticentes a prestar parte del tiempo, ¿sí?, donde los adolescentes están. Entonces nos encontramos con esto que les decía. Si van de 8 de la mañana, de 7:30 a 1, capaz que hay disponibilidad áulica de 5 a 7 de la tarde. ¿Qué adolescente va de 5 a 7 de la tarde? O por ahí que sean días itinerantes. Entonces, bueno, que muchas veces nos lo han planteado, podemos que vengan los lunes, los martes con este grupo, bueno, lo cual dificulta la organización nuestra, ¿no?, de la coordinación. O el otro gran tema es que a veces, directo o indirectamente, se nos pide o se nos sugiere trabajar con los adolescentes problemáticos. Entonces, los fulanitos y fulanitos tienen tal situación que vayan al taller. Y parte del trabajo no es eso, es decir, el taller es una propuesta abierta para intentar fortalecer en estos puntos a quienes sientan que les puede ayudar. Sí, lo que nos encontramos es que de los que se interesan en participar, por lo general, lo sostienen y ven cambios. Pero bueno, qué sé yo, nos cueste, creo que el gran desafío es ese, cómo hacer para poder darle continuidad y darle sostenimiento cuando por ahí están atravesados ellos mismos, ¿no?, los adolescentes, nosotros mismos también, por esta cuestión tan a veces irregular o con tanta incertidumbre, como que un día primer cuatrimestre, un día tenía clase, el otro día no, al otro día llovía y había paro de porteros. Pero bueno, poder darle continuidad, de hecho, este año, que creo yo que por ahí venimos teniendo un poco más de experiencia, que nosotros a nivel interno del grupo estamos más fortalecidos, institucionalmente, en la escuela donde estamos trabajando, nos encontramos con más inconvenientes. Y eso que en la escuela tenemos como bastante respaldo. Pero bueno, esos son parte de los desafíos que encontramos nosotros para ver cómo seguir avanzando. Por otro lado, ahí señalé esto bueno, claramente el segundo punto, no quedarnos no ni en una ni en dos escuelas o en la zona de puerto, sino poder diversificar. Me gustaría esto, poder trabajar. Somos bastante inquietos, o sea, nunca estuvimos muchos años en el mismo lugar. Siempre estuvimos en un barrio, nos fuimos a otro. Creo que la ventaja es poder conocer distintas realidades, la ventaja es que cada vez que uno empieza es presentarse y saberse. Dar a conocer los resultados, sí, esto poder comentar un poco más. Yo no sé la experiencia de ustedes, pero muchas veces como que investigación va por un lado y a veces de hecho se critica, ¿no? O he escuchado algunas críticas de los investigadores que investigan, producen, publican y nadie los lee. Y los que hacen extensión hacen, pero de una forma muchas veces desordenada, donde tampoco la gente sabe bien qué es lo que hace. Me parece que eso puede ser como una parte por ahí articular con más claridad, ¿no? Hay muchos trabajos que se vienen haciendo desde acá y de otros lugares, pero bueno, poder darle un poco más de visibilidad y de ordenamiento, porque a veces las propuestas son como, en extensión puntualmente nos pasa eso, hay tanta demanda desde las escuelas y desde la misma unidad académica que hagan lo que puedan. Pero nosotros queremos hacer esto, sí, no importa, pero ya nos llaman porque hay problemáticas, hagan. Total, más no le va a hacer, ¿no? Como que circula un poco. Si uno va a hacer algo, siempre es bueno. Y nosotros no queremos correr de eso, o sea, lo nuestro, y eso a veces nos complica, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, lo nuestro tiene que tener cierta continuidad, cierto encuadre. Cuando funciona, terminamos todos bastante contentos, ¿no? Porque funciona, ven los cambios en los chicos, en la escuela, los docentes, los directivos también lo valoran. Pero bueno, muchas veces hay que hacerse ese espacio y esa disposición que cuesta. Y por el otro lado, que este año hubo propuestas, hubo acercamientos, pero no lo terminamos de definir. Mucho se habla también acá en
la facultad de la necesidad de espacios de práctica. Bueno, hay muchas cosas lindas para hacer, pero a veces falta la coherencia, la posición o la disponibilidad, ¿no? De sentarse a articularlo. O sea, nosotros, yo puedo hablar de lo que conocemos, venimos trabajando y vemos demandas, vemos necesidades, vemos recursos y a veces como que quedamos entrampados, ¿no? Hay cosas que se pudieran hacer, pero no vemos muy bien qué es lo que falta para que se pueda aplicar. O muchas veces esto, ¿no? De estudiantes que se quieren acercar y por ahí desconocían que había proyectos en los cuales se podían sumar. Así que la idea es tratar de acercar un poco y que no quede en una, a veces medio, digo con un poco de ironía, ¿no? Pero obviamente somos un grupo de gente que estamos trabajamos ad honorem, porque ninguno, yo no tengo dedicación, ¿sí? No tengo dinero para hacer esto. Sí, este año tuvimos un poco más, mejor de gestión nosotros, tuvimos un subsidio, entonces con el subsidio pudimos hacer lo que les decía, la fotocopia a color, ¿sí? O sea, hacer algunas cuestiones que son propias del proyecto. Pero, por ejemplo, nos queremos reunir, no tenemos espacio. Los hablan ustedes por los líos que hay con las aulas, entonces, bueno, a veces es eso, es hasta difícil poder reunirnos nosotros porque tenemos que ir a un café, que los cafés a la noche ya cierran cada vez más temprano. Entonces, bueno, esa es la gestión y el voluntariado donde muchas veces se promueven líneas de extensión, pero bueno, en la práctica decimos, nos sentimos un poco solos. Pero bueno, ahí estamos trabajando con el proyecto. Yo después de esto da para hablar, no sé por dónde pasarán los intereses o las inquietudes. Yo acá traje otro video que lo voy a poner sin volumen. Miren que recién les decía que dentro del proyecto, en la segunda etapa, lo que hacemos es tratar de acompañarlos a los adolescentes a que puedan armar algo para que quede, ¿sí? Para que terminó en un mural, en una kermés. Así que ahí algunos de los compañeros del grupo hicieron este videíto. Bueno, yo con volumen. Bueno, la canción. Ahí lo hemos hecho ese año, fue la primera vez que hemos tenido un pequeño subsidio, así que más allá que encuentro por encuentro, pudimos hacerle los materiales a color. Nada, también conseguimos que esa fue gestión, nos lo donaron, sí, pinturas, pero compramos algunas remeras para los chicos, algunos materiales. Y la valoración de... no me acuerdo de quiénes habían estado. La valoración del espacio, por lo general, que eso es lo que a veces a mí me gusta y me incomoda un poco. Yo por ahí vengo más de la parte esta de investigación, donde nos resultaba muy importante poder sistematizar los datos, no dar cuenta, la rigurosidad de si hay cambios, a qué se deben, qué módulo es más potente que el otro, en qué sentido, por qué. Uno, bueno, yo tengo ese sesgo por ahí de la investigación y me interesan esas cosas y me parecen importantes. Pero a veces lo que nos encontramos que en la mayoría, la enorme mayoría de los casos, lo que nos encontramos trabajando con los adolescentes es que lo que más valoran, obviamente ellos nos dicen, no, sí, a mí la autonomía es lo que más se me activó, no lo ponen en esos términos, pero sí lo que valoran es la posibilidad de encontrar un espacio para hablar de ellos mismos y que alguien nos escuche. En lo cual al principio a mí me resultaba muy incómodo. Bueno, viene a la escuela, obviamente lugares que los escuchen está lleno, lo que uno trae es otra cosa. Y muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Con lo bueno y lo malo que puede tener. Eso simplemente pensamos a veces, ¿no? Simplemente era eso, es dedicarles un tiempo, tener claro el para qué, porque no es con ese criterio a veces también nos veíamos tentados a vayan y trabajen con este grupo que pasó tal problema. No, nosotros no somos el SOS o el grupo que va, pero sí esto, quitar un espacio, no darles un espacio para ellos y cuestiones que ya ahora no me parecen tan raras, pero chicos que por ahí están compartiendo un colegio y el mismo aula durante 3 años y nunca jamás hablaron uno con el otro, ¿no? Y que excede por ahí la individualidad de cada uno, sino digo institucionalmente qué pocas herramientas a veces se aprovechan o se dan para poder fortalecer eso.
Así que bueno, eso es lo que estamos trabajando, ese es el programa. Del programa en sí hay mucho para hablar. Yo acá traje algo, ¿no? Los módulos con los que trabajamos, y de hecho podría contarles no sé, encuentro por encuentro, actividades, pero por ahí me parecía bien dejar un momento para escucharlos a ustedes o tirarles a ustedes la pelota para que me digan a ver qué les interesa. ¿Conocían algo de esto? ¿Hay algún proyecto de investigación vigente ahora con adolescencia o no? ¿Proyecto de investigación vigente con adolescentes? Seguro que sí. Sí, hasta la universidad. El proyecto está lleno. Sí, Ustedes empiezan a no buscar. me acuerdo si leí alguno de adolescencia. Nosotros puntualmente con esto que nació como un proyecto de investigación y devino en un proyecto de extensión, hoy por hoy tenemos esta formación, más ligada a la entonces, por ahí nos interesa, tratamos de sistematizar ciertos datos, estas guías documentarias, bueno, a ver qué pasa con cada grupo, pero hoy por hoy no está anclado como un proyecto de investigación. ¿Tienen presente algún proyecto de investigación de adolescencia? ¿Somos? De vejez. De vejez hay. Creo que es raro porque son temas que uno dice adolescencia, sí, todos hablamos, todos nos interesa, todos nos gusta, pero a la hora de, bueno, sentarse a sistematizar información, nos cuesta. También con respecto a la búsqueda de información, lo más grosero, lo más general, cuando dice, bueno, ¿cuántos son? Vieron que al principio yo les compartí algunos datos estadísticos. Por lo general, los pocos estudios que hay y de organismos oficiales, Organización Mundial de la Salud, a veces las categorías son desde el nacimiento hasta los 17 y de los 18 a los 65 años. Entonces, por ahí mucha de la información que uno accede es, ¿y qué sé yo quiero trabajar con adolescentes? Si leo como un todo, del 0 al 17, no son esos los adolescentes. Entonces leo la otra franja, pero de 18 a 65 me dice poco de la población con la que quiero trabajar. Y ni hablar si uno quiere ir un poco más fino y decir, bueno, más allá de todo eso, los adolescentes de acá de Mar del Plata, nosotros no hemos tenido mucha suerte para encontrar datos oficiales, ¿no? Decir, bueno, ¿cuántos adolescentes son? ¿Cuáles son las situaciones? Son todos como aproximaciones. Y sí, por supuesto, los datos oficiales del censo, pero bueno, los días. ¿Han identificado problemáticas particulares a Mar del Plata en los adolescentes que se diferencien de otros lugares de la zona o de otros lugares del mundo? Sí, mira, en realidad, al no hacer un estudio comparativo, o sea, no es que estamos trabajando acá y en otro lugar y decimos, bueno, acá vemos esto y allá vemos lo otro. Sí, hoy me gustó, ¿vieron el video que les mostré sobre UNICEF? En realidad es un video de UNICEF, tiene un mes, y las cosas que dicen ahí, los adolescentes que estuvieron con nosotros, todos dijeron algo más o menos parecido. O sea, en ese sentido, la experiencia, o sea, de cómo se vivencia la etapa, creo que hay bastante afinidad. Después, por supuesto, si uno dice cuáles son las problemáticas que están acá o que están en Batán, y yo me inclino a pensar que en términos por ahí más bien sociales generales debe haber diferencias, pero nosotros estamos más bien orientados a cómo ellos se posicionan, ¿no? Como sujetos que enfrentan esa etapa de la vida. Por eso es que tratamos de trascender un poco, o sea, de manejarnos con estos principios guía. O sea, claramente, cómo lo vive un chico acá, cómo lo vive un chico en Purmamarca, la vivencia seguramente sea distinta, pero enfrentarse con situaciones novedosas le va a pasar a uno y al otro. Entonces, bueno, ¿qué hacen con eso? El contenido de esa situación problemática, me inclino a pensar que va a cambiar. Las posibilidades, no sé, el último bloque con el que trabajamos, que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, claramente los proyectos de vida de un chico de capital o un chico de un pueblo del interior o de un chico del Amazonas va a ser distinto, pero que en algún momento algo se le va a jugar de su propia autonomía está. Por eso nos parecía que en ese sentido el programa tiene esa versatilidad, donde se puede trabajar con distintos grupos más allá de las características específicas de cada uno. Y sí lo contamos en edad, porque por lo general, y eso más que nada en función de la biografía, a los 15, 18 años pasan cosas muy distintas a lo que pasan a los 20, 25, o más chicos. ¿La organización en grupos de 6 a 8 es por una cuestión particular? ¿Les parecía más cómodo trabajar así? Sí,
Sí, por esto que les comentaba hace un rato, o sea, es como un número que permite una dinámica de grupo en la cual puedan trabajarse con las cuestiones individuales de cada uno. Lo voy a decir por la negativa. Si fueran 3, es muy difícil poder fortalecer, o sea, lo que tiene que ver con la experiencia del uno que puede potenciar a la del otro, hace falta que haya un número de gente. Ahora, si son muchos, por ahí se pierde el sentido ese de sentirme parte de ese grupo. De hecho, igual ahora estamos haciendo algunos deslices cuando trabajamos en extensión, un poquito sí, me cargo que hacemos lo que podemos, ya no tanto con la investidura de para la investigación tiene que ser esto y tantos encuentros, si no se nos cae el proyecto. Acá nos ha pasado en la escuela donde había más interesados, abrimos un grupo con 10, quieren ser 10, sí el ajuste que hicimos es que en vez de que sean 2 coordinadores, somos 3. ¿Sí? Para estar más atentos a eso, no solamente a qué es lo que se dice, sino la dinámica. Che, mirá, tal pibe hace 2 encuentros que no dice nada, o de tal tema se anuló o se angustió. Bueno, poder prestar atención a esa cuestión. Pero por eso hemos encontrado algunos programas que son más masivos. En España encontramos uno que se trabaja con grupos de 35 o 40. Está bueno, yo creo que está bueno si uno puede inyectar a más gente, ¿no? Los mismos contenidos. Ahora, si uno lo que quiere rescatar es la experiencia individual de cada uno, es más delicado, más complicado. Una pregunta, dijiste que después hace como un seguimiento a los 3 o 6 meses que dieron situaciones positivas o efectos positivos. ¿Qué son esos efectos positivos? ¿Qué es lo positivo que tienen? Eso es lo que encontramos cuando formaba parte del proyecto de investigación, que ahí es donde más rigurosamente hacíamos toda esta instancia evaluativa. Nosotros lo que tenía que ver, lo que definimos como un protocolo de investigación para poder hacer un seguimiento y dar cuenta si había cambios o no, trabajamos con distintas variables. O sea, buscamos instrumentos de evaluación psicológica que específicamente evaluaran estos principios con los que trabajábamos. Entonces, por ejemplo, lo que tenía que ver con afrontamiento. ¿Sí? ¿Qué estrategias de afrontamiento autoinformaban los adolescentes al inicio, al final, a los 3 meses y a los 6 meses? Capaz que en algún grupo había más estrategias relacionadas con, no sé, la descarga emocional, que sabemos que es una estrategia que lo usamos, pero no siempre va muy de la mano de un mayor bienestar. ¿Sí? Bueno, esas, o sea, las estrategias más desadaptativas por ahí iban disminuyendo, y lo que tenía que ver con los componentes, no sé, con respecto a las emociones. La regulación emocional, ¿cómo se daba? Y tenían más herramientas, ¿sí? Le podían prestar más atención a las emociones, las identificaban de una forma más clara. Y otro elemento que lo tomamos como una medida y que le prestamos atención, eran medidas que tienen que ver con el concepto de resiliencia y medidas que tienen que ver con el bienestar psicológico. Entonces, si veíamos que autoinformaban al paso del tiempo, los que formaban parte del programa, un índice muy sensible a esto, ¿no? El bienestar psicológico aumentaba. Y no aumentaba tanto en los que no formaron parte del proyecto, bueno, nos gustaba ver esos resultados. Sí. Y además también tuvo un componente, la evaluación, de lo más cualitativo. O sea, todos los encuentros estaban filmados, y cuando terminaba cada uno de los encuentros, lo que hacíamos era una entrevista grupal con los adolescentes. Entonces, por eso nos permitió a nivel cualitativo ver, de hecho tenemos, eso forma parte de una parte del cuerpo de la tesis, el registro y la evolución que ellos nos daban, los adolescentes. O cuando empecé, creí que, y al final encontré, esas evoluciones nos permitían tener como otro índice en un indicador, bueno, por dónde iban los cambios. Todo no se puede, y a la hora de elegir me parecía que era más prioritario, o sea, si vamos a brindarlo como un espacio, o sea, asumí al inicio que nosotros necesitamos de los adolescentes para poner a prueba este programa, ¿sí? Y hoy por hoy, a la inversa, este programa consideramos que sirve y lo queremos llevar a poblaciones donde haga falta, donde pueda ser necesario. Es cierto, podría ser necesario en las privadas también, a mí me gusta más trabajar en Sí, sí, no. Sí. De hecho, creo no equivocarme, que si fuéramos al privado sería más fácil. Creo. Pero creo que me aburriría más, no sé. Sí, porque muchas veces en lo público pasa esto, ¿no? De organizar. Sí.
entiendo, lo he escuchado, ¿no? O lo han comentado en algún momento. En tal privada les interesa, bueno, es más fácil, vienen en tal horario, hasta uno podría llegar a pensar en, bueno, que se arancela, no se arancela. No hay más motivos que eso. Creo que dijiste sobre que lo importante para los chicos era encontrar un lugar donde pudieran expresarse. Y a su vez las escuelas públicas nos tenían además dentro de la escuela. No hay nada para los chicos o el chico. Cada escuela es un universo, va a depender muchísimo de lo que tiene que ver con los directivos, los docentes, o sea, no quiero generalizar. Sé lo que nos encontramos sistemáticamente en una, en otra, en distintos contextos, con distintos estilos de directivos, es que los chicos están en la escuela, tienen materias de adolescencia, tienen un montón de contenidos, pero a veces, no siempre, algo pasa o algo falla que el espacio para que ellos puedan hablar de lo que a ellos les pasa no está tan presente. Para mí fue una sorpresa eso, de decir, bueno, y quizás, no sé, una desilusión de todo el trabajo que nosotros queríamos llevar ahí, y por ahí que aparte parte de las devoluciones era, qué bueno, qué fue lo que sirvió, y poder sentarnos a hablar de lo nuestro. Si era eso, capaz que no había que hacer tanto proyecto doctoral. Pero pensaba en cuanto a los ambientes de psicología, no sé si en ese método No sé, las escuelas donde nosotros estuvimos señalaban esto. Quiero pensar, y seguro que sí, que hay escuelas donde hay muchísimos espacios que contienen y que promocionan la salud mucho mejor que nosotros, seguro, ¿no? Pero a veces eso sí apareció como una falencia. En la participación de los adolescentes, ¿les pasaba que concurrían en grupos, por ejemplo, 4 que pertenecen al mismo salón y que hacen todo juntos, y ustedes trataban de romper eso o lo dejaban que se diera de esa manera? Nos rompemos la cabeza con eso. La convocatoria, nosotros, vieron que les comentaba que era voluntaria. Entonces, bueno, ¿cómo se arma eso? Primero nosotros internamente como equipo, ¿qué días podemos ir a ofrecer el dispositivo? Entonces, bueno, definimos los martes de 10 a 12, va Nahuel, va Natalia y va Patricio. Perfecto. Ellos van a estar con un grupo. Ese grupo no existe. Entonces, hay que ir a la escuela a ofrecer entre los 15 y los 18 años, contarles, promocionar un poco la propuesta, y aquellos que se quieran anotar, que nos avisen. Tal día, tal hora. Entonces, por lo general, hay cursos muy reticentes donde no se anota nadie, y hay cursos donde no sé qué pasa ahí porque no los conocemos. Se anota uno, se anota el otro, todos quieren ir. Bueno, hay que armar un grupo de entre 6 y 8. Entonces después nos ponemos en contacto y decimos, bueno, de todos los que se interesaron, ¿están dispuestos? ¿Arrancamos esta semana? Sí. Van el lunes, y el lunes se encuentran, ¿con qué se encuentran? Con que por ahí fueron de los 25 que iban a ir, que no queríamos que vayan 25 porque no podemos trabajar, fueron 10. Genial. Se habla, primer encuentro, vieron que el primer encuentro entre los contenidos de trabajar es eso, presentación, para particularmente poder definir cómo se va a trabajar, quiénes van a ser, las pautas del encuadre. O sea, no es un espacio libre, abierto, donde si pinto y voy, mañana no. O sea, tiene eso, un compromiso de parte de los coordinadores y de parte de los adolescentes. Ahora, nos ha pasado que en el transcurso de la semana, nosotros no somos de la escuela, y justo tal docente, no sé qué pasó, que discutió y uno le dijo no sé qué cosa al otro, se ofendió, se bajó del grupo. Cuando se bajó ese, se bajaron sus 4 minutos. En la otra semana uno va con todo el entusiasmo, ¿qué pasó acá? Hay que volver. Entonces en la escuela nos respaldan bastante, no, mirá, pasó esto. Bueno, listo, vamos a la otra semana. A la otra semana, justo, llovió un montón. Viven en zonas alejadas, la mayoría, no se pueden tomar el colectivo porque está todo inundado. Bueno, se suspendió. Entonces cuando nos reencontramos 3 semanas después, básicamente empecemos de nuevo. Bueno, listo, el grupo ahora vamos a ser nosotros, arrancamos. Y esos son los... A ver, esa es la realidad. ¿Han pensado o han hecho acortar la cantidad de encuentros? No. Porque son bastantes. Sí. ¿No? Para poder sostener. No Sí. sé qué experiencia tienen, pero Es semanal. cada 10. Sí, ahí hay, como todo, ¿no? Lo que se gana y lo que se pierde. Por un lado,
tampoco, a ver, no es que así no funciona, de hecho ha funcionado durante muchos años, sí tiene sus dificultades. Y yo por ahí lo que eso creía durante mucho tiempo y lo sigo creyendo que, a ver, no puede ser tan difícil, particularmente en estos contextos, ¿no? Donde son chicos que forman parte de instituciones, tendría que ser imposible que tengan una continuidad de 10 encuentros. Otra cosa por ahí sí, que ahí creo que lo tenemos que revisar nosotros, trabajar con un dispositivo como es el programa Envión, y ahí no hay un encuadre donde van todos los días en este horario. Entonces por ahí sí es una locura pretender que pudieran ajustarse a las pautas de este programa. En las escuelas me parece que sí se podría aplicar. Lo que sí hemos pensado, todavía no lo implementamos, es que esto que está dividido en 4 módulos, ¿qué pasaría? Eso lo tenemos como una pregunta interna. Si uno pudiera trabajar como módulos aislados. Entonces, bueno, el módulo de comunicación son 2 encuentros. Entonces, bueno, trabajar específicamente con eso. A mí me encanta pensarlo así porque tiene una continuidad y aparte por lo que es la dinámica del grupo. Obviamente, cuando uno ve cualquiera de estos grupos con los que trabajamos, el encuentro 1 y el encuentro 10, hay un cambio radical. Se conocen, se sienten en esa confianza donde el otro sabe lo que a mí me pasa, o poder ponerle nombre a cosas. En el año anterior nos pasó una chica que estaba en la escuela hace años, nunca le había hecho nada a nadie de una situación de abuso de contra la chica. Una bomba en el grupo, pero bueno, eso formaba parte de la experiencia y de la vida de esa persona. Nadie no lo sabía, ni sus amigos, ni su grupo, ni la escuela, ni nadie. Bueno, ella decidió compartirlo ahí. Y también el desafío, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo acompañarla? Yo creo que todas esas cuestiones claramente se pierden si uno trabaja por ese potencial otro. Bueno, es más dinámico. Se trabaja acá, se trabaja allá, se trabaja allá, bloques sueltos. Creo que se perdería parte de la potencia o la calidad que se encuentra con estos grupos. Pero por ahí también iba yo a las piezas que era una pregunta. ¿Qué hacían ante estas situaciones que aparecen en los chicos como soluciones de denuncia o de riesgo? Digamos, el programa o el proyecto que es corto sí, o largo, depende de cómo se vea, y se va. Tiene una articulación con el gabinete cuando va a ir. En los casos que ha pasado, hablamos después en forma individual con la persona en cuestión y si nos parece, o sea, habilitamos ese espacio para ir más de intimidad y confianza, lejos de un espacio clínico de psicoterapia, ¿no? Pero por ahí, para habilitar esto en estas escuelas, sí había, sí, en todas las escuelas donde estuvimos había equipo, más o menos presente, pero estaba. Entonces veíamos, bueno, de qué forma, si estaba de acuerdo en poder compartir eso con el equipo. En algunos casos fue sí y habilitó algunas cosas, en otros casos no, y bueno, vimos esto, si correspondía o no, por ahí dejarlo ahí. O sea, situaciones que ameritan nada, llevarlo a otro plano, no puede quedar. Sí. Por eso también el tema de la coordinación, un gran debate que tenemos nosotros internamente. Bueno, ¿quiénes pueden coordinar estos grupos? Entonces, inicialmente lo sostenemos. Esto tiene que coordinarlo psicólogos, o sea, personas que tengan herramientas para poder saber cómo intervenir con situaciones que se presentan ahí. Lo que tratamos de hacer, al ser también un proyecto de extensión, bueno, hay personas que están estudiando psicología, no tienen el título, entonces podrían coordinar un grupo solos, y no, pero sí coordinado por uno de nosotros. Hay algunos, Patricio ya coordinó varios años, no tiene el título, pero conoce la temática, conoce el dispositivo, entonces bueno, armamos esos grupos, equipo. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Un aplauso.